Las acciones jurídicas, así como el derecho mismo, están siempre presentes en la vida cotidiana. Todos alguna vez hemos tenido que realizar una compra-venta o hemos contratado algún servicio. Es por tanto muy importante que conozcamos las consecuencias de su incumplimiento. La obligación es una situación bipolar que se encuentra conformada por el deudor y el acreedor, siendo el deudor el sujeto de un deber jurídico que le impone la observancia de un comportamiento debido y, en caso contrario, deberá soportar las consecuencias de su falta. El acreedor, en cambio, es el titular del derecho de crédito, que le faculta para exigir al deudor lo que por éste es debido. Asimismo, está investido de una serie de facultades para defender sus intereses. La voluntad es fuente de obligación cuando ella sí lo manifiesta. Por ejemplo, cuando hacemos compras en un supermercado, es decir, un contrato de compra y venta, el vendedor tiene la obligación de transferir los bienes y nosotros, como compradores, tenemos la obligación de pagar. Estas son obligaciones que emanan de una manifestación de voluntad. La ley también puede ser fuente de obligaciones. Esto es así, por ejemplo, cuando una persona causa daño a otra, sea por dolo o por culpa, y queda obligada a indemnizar por imposición de la ley. Por su naturaleza, las obligaciones pueden ser de dar, que consiste en la entrega de un bien, de hacer, que consiste en la ejecución de un hecho, y de no hacer, que consiste en una abstinencia. Por su independencia, las obligaciones pueden ser principales y accesorias, siendo principales cuando tienen existencia propia y no dependen de otra relación obligacional, y accesorias cuando su existencia depende de una obligación principal. Por la pluralidad de objetos, las obligaciones pueden ser conjuntivas cuando hay una pluralidad de prestaciones que el deudor debe cumplir en conjunto, como si se tratase de obligaciones independientes y distintas. Alternativas cuando existen diversas prestaciones, pero el deudor solo debe cumplir una de ellas. Y por último, las facultativas, que tienen por objeto una sola prestación, pero el deudor tiene la facultad de cambiar para los efectos del pago la prestación principal por la accesoria. Cuando hablamos de la inejecución de las obligaciones, esta puede ser parcial o total, o puede también tratarse de un incumplimiento tardío o defectuoso. El incumplimiento de las obligaciones puede deberse a dos causas principales, de las cuales se determinarán sus consecuencias: las causas inimputables y las causas imputables. Las causas inimputables tienen como consecuencia, primero, la extinción de la obligación. La segunda consecuencia es que el deudor no responde por los daños y perjuicios provocados por el incumplimiento. Causas inimputables son las siguientes. 1. La diligencia ordinaria, que puede entenderse como una actitud y conjunto de actos con miras a un resultado, en este caso al cumplimiento de la prestación. 2. El caso fortuito, que no es otra cosa que accidentes naturales o actos de Dios que impiden al deudor que ejecute su obligación. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, muchas personas que viven en casas alquiladas no pudieron pagar la renta a su arrendador por la situación que se vivió en los primeros meses de la COVID-19. Es decir, una fuerza de la naturaleza impidió la ejecución de tal prestación. 3. La fuerza mayor. Aunque también hace referencia a una situación extraordinaria, imprevisible e irresistible, se centra más en los actos de terceros como los atribuibles a la autoridad. En resumen, si volvemos al ejemplo anterior, el caso fortuito sería el coronavirus y la fuerza mayor las medidas que el gobierno tomó para evitar su propagación, o sea, la cuarentena. En cambio, las causas de inimputabilidad son aquellas que traen como consecuencia que el deudor pague de una indemnización por los daños y perjuicios que generó su incumplimiento. Esta comprende tanto el daño emergente, o sea, el empobrecimiento del patrimonio del acreedor, como el lucro cesante, el enriquecimiento legítimo que se frustró. Las causas de imputabilidad son, primero, el dolo.
El incumplimiento por dolo implica que el deudor no ejecutó su obligación intencionalmente, aunque no quiere con ello perjudicar a su acreedor. 2. La culpa leve consiste en el incumplimiento sin intención, cuyo resultado dañoso obedece a la imprudencia o torpeza del deudor, por su carácter menos grave. Al momento de pagar la indemnización por los daños y perjuicios, este se limitará al daño que podía preservarse al tiempo en que la obligación fue contraída. Y por último, la culpa inexcusable, que consiste en una negligencia grave por parte del deudor. Hagámoslo de esta manera. Un día Raúl contrata a Pablo, el mejor ebenista que conoce, para que le fabrique un escritorio para su oficina. Estos acuerdan que el mueble debe ser entregado dentro de 10 días. Sin embargo, cuando dicho plazo vence, Pablo aún no ha terminado el escritorio. Es muy simple. ¿Existiría el dolo si Pablo no hubiera hecho el mueble? Quizás porque alguien más le ofreció una mejor paga por el mismo trabajo o porque le dio flojera. ¿Existiría culpa leve si al momento de aceptar el trabajo, por su torpeza y falta de organización, hubiera olvidado que tiene otros trabajos pendientes? Y por último, ¿existiría culpa inexcusable si Pablo hubiera comenzado a hacer el escritorio un par de días antes del día de la entrega? La mora es la dilación o tardanza en cumplir una obligación. El artículo 1333 del Código Civil establece que incurre en mora el obligado desde que el acreedor le exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación. Esto quiere decir que no basta con el simple incumplimiento de la obligación de parte del deudor para que se le considere constituido en mora. Es necesario un acto material que lo instituya. Este acto material consiste en que el acreedor interpele al deudor para que cumpla con su obligación. De lo contrario, se puede suponer que la demora no le irroga ningún daño. El que incurre en mora por los daños y perjuicios que irrogue por el retraso en el cumplimiento de la obligación, asimismo por el deterioro o pérdida de la prestación, aun cuando ésta se produzca por causa no imputable.